www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos, parte 1. Abba. Palabra aramea que significa el Padre o bien Padre. Abominación desoladora. Se refiere a lo que contamina a aquello que es santo. Daniel 9:27, 11:31, 12:11, Mateo 24:15, Marcos 13:14. Se puede referir a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo o a la imagen del anticristo. Apocalipsis 13, 14 y 15, 19, 11 y 12. Adopcionismo. Una doctrina falsa del siglo VIII que decía que Jesús había sido adoptado por el Padre, probablemente cuando fue bautizado, e incorporado a la divinidad de esta forma. Con esto, negaba la existencia eterna y la encarnación de Cristo. Agnosticismo. No saber. T.H. Huxley, que vivió entre los años 1825 y 1895, usó este término para expresar su opinión de que era imposible saber si Dios existe o no. Albigenses, secta medieval francesa que afirmaba recibir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos y que vivía de acuerdo a normas estrictas. Querían ver una profundización en la vida espiritual de la gente corriente. La Iglesia romana lo suprimió. Alegoría. Una forma de interpretar las Escrituras a base de buscar algún significado más profundo o espiritual detrás del sentido literal. Alta crítica. Análisis literario e histórico de los libros de la Biblia, también llamada crítica histórico-literaria. Amilenarismo. El punto de vista que sostiene que no habrá un reinado futuro de Cristo en la tierra. Algunos espiritualizan el milenio y lo hacen representar el reino actual de Cristo en los cielos durante toda la era de la Iglesia. Niegan que Apocalipsis 20 se refiera a un periodo real de 1000 años. Anciano de días. Un título de Dios Padre que manifiesta su sabiduría. Daniel 7:9, 13 y 22. Angelología. El estudio de la naturaleza y obra de los ángeles. Animismo. Creencia pagana de que los espíritus habitan en árboles, piedras y otros objetos de la naturaleza. Anticristo. Un falso Cristo que aparecerá al final de esta era. Se convertirá en dictador mundial y exigirá adoración. Antisobrenaturalismo. Niega la existencia y realidad de lo sobrenatural. Trata de explicarlo todo en función de las leyes naturales. Antropodicia. La justificación de la humanidad. El intento de reivindicar a la humanidad en conexión con el problema del mal.
Antropología. En teología se usa esta palabra con respecto al concepto bíblico sobre los seres humanos, incluyendo la creación, el pecado y nuestra relación con Dios. Apocalíptica. Del griego apokalupsis, que significa revelación, desvelamiento. La literatura que usa un rico simbolismo para describir el reino futuro de Dios y los sucesos que conducirán a él. Las visiones de Daniel y el Apocalipsis son ejemplos de ella. Apolinarianismo. Apolinar, que murió alrededor del año 390, enseñaba que Jesús tenía un cuerpo y un alma humanas, pero la divinidad, o el logos, que significa palabra, verbo en Juan 1:1, había tomado el lugar del espíritu o la mente de él. Apolinar no consideraba que Jesús fuese ni totalmente humano ni totalmente divino. Apologética. La defensa de la fe cristiana, generalmente a partir de principios intelectuales. Apóstol. Significa mensajero, enviado. Se mencionan dos grupos en el Nuevo Testamento: los 12, especialmente adiestrados y encargados por Jesús para que sean los testigos primarios de su resurrección y enseñanzas y para que extiendan el Evangelio. Juzgarán, esto es, gobernarán, a las 12 tribus de Israel en el reino milenario. Lucas 22:30. Se aplica también el título a otros enviados directamente por Cristo, entre los que se incluyen a Pablo, Bernabé, Andrónico, Junia y Jacobo, el hermano de Jesús. Arminianismo. Jacobo Arminio, que vivió entre los años 1560 y 1609, enseñó en la Remonstranza de 1610 que todos los que quieran creer en Cristo son elegidos eternamente por Dios, que Cristo murió por todos, que cada creyente es regenerado por el Espíritu Santo y que es posible caer de la gracia y perderse eternamente. Arqueología. El estudio científico de los restos de una cultura y un pueblo. Comprende la excavación de estos restos. Arrepentimiento. Del griego metanoia, que significa un cambio de mente. Un cambio en las actitudes básicas hacia Dios y hacia Cristo, que comprende el apartarse del pecado y buscar el dominio y la justicia de Dios. Arrianismo. Arrio comenzó a enseñar alrededor del año 319 después de Cristo que Jesucristo es un espíritu creado por Dios antes de crear el universo, y que Cristo no comparte la esencia o sustancia de Dios, sino que tiene una esencia similar. Ateísmo. La negación de que exista Dios o Dios alguno. Autógrafos. Los manuscritos originales producidos por los autores humanos de las Escrituras. Es probable que fuesen circulados y copiados tantas veces que se gastaron por completo. No sabemos actualmente que exista ninguno de ellos. Sin embargo, sí existen copias hechas en tiempos antiguos. www.conocimientobiblico.com